Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores. Hoy día jueves empezamos nuestra tertulia de salud, como todos los días aquí en su programa Hablan los doctores. Yo soy Eladio Hernández y me hago acompañar por los doctores Amaury García y el doctor Nelson Rodríguez Monegros, quienes desde el martes hasta el día de ayer participamos en una tertulia sumamente interesante acerca justamente de lo que protestaban los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el día de ayer, relacionado con el examen único y con la pasantía médica. Me gustaría escuchar sus comentarios. Dicho sea de paso, la persona más aplaudida en esa actividad fue nuestro amigo Nelson Rodríguez Monegro, con la propuesta que formuló en ese foro en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Buenos días, doctores. Buenos días, Amaury, buenos días, Eladio, amigos televidentes, gracias por permitirnos, como siempre, llegar a sus hogares. Realmente es una gentileza de parte de ustedes que nosotros podamos contar con su atención para llevar contenido en el ámbito de la salud en su más amplia dimensión. Pues como decía Eladio, en la Fundación Global, ¿cómo que se llama? Global Economía Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y Desarrollo. Para mí, sin lugar a duda, es la institución educativa con el más alto nivel, donde realmente es una fuente de información y conocimiento. Amaury podría incluso hablar más que yo, porque de una u otra manera creo que tiene algún tipo de vinculación con la misma, pero evidentemente que en ocasiones que he podido asistir a la misma, el debate es a lo más alto, con el más alto rigor profesional. Y precisamente en estos días, tanto el martes como miércoles, pues se convocaron a los diferentes actores que tienen que ver con un proceso que ha estado, digamos, de una u otra manera, en el ámbito de la picota, es decir, en la discusión. Pues se trata, por un lado, del tema de la eliminación de la pasantía médica, por otro lado, el deseo de instituir lo que se llama el examen único de competencia mediante un proyecto de ley que vendría a ser lo que sustituiría en términos del procedimiento para otorgar un S4 a el médico que termina su proceso de formación en la universidad. Ustedes saben que actualmente pues se exige por ley que el médico cuando termina tiene que hacer un año de pasantía, y durante ese año pues va al área rural, va al municipio, en fin, cumple un año más bien de aporte social, como una compensación a la inversión que de una u otra manera ha hecho el Estado en su formación. Y además, en su inicio, el objetivo de lo mismo era pues llevar el médico al área rural, áreas remotas del país que no contaban con ese servicio. Pues en estos tiempos ha estado en discusión la pertinencia o no de la misma. Entonces surge la idea, pues si no va a haber pasantía, ¿cómo se le va a otorgar el S4? Entonces, producto de una iniciativa legislativa que encabeza el doctor Mario Hidalgo, diputado representante de la provincia de La Vega, pues se introdujo esa pieza, la cual fue aprobada en 2 lecturas ya en la Cámara de Diputados, y transcurre la otra parte en el Senado de la República a espera de la sanción. Y eso ha traído mucha controversia, sobre todo por el tema de que... Nelson, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Escúchame.
Muy buenos días, amigos televidentes. Ladio Nelson Rodríguez Monegro. ¿Cómo se obtiene en la República Dominicana el exequatur, el abogado? ¿Cómo lo obtiene el ingeniero? ¿Cómo lo obtiene el bioanalista? ¿Cómo lo obtiene el psicólogo? ¿De qué manera en la República Dominicana se obtiene el exequatur? Porque vemos que hay una diferencia que tú subrayaste precisamente en la tarde ya de ayer, ya en la parte final, en ese foro, que no entendemos por qué razón nosotros no nos abocamos a ese mecanismo. Y sería interesante que tú explicaras eso. Actualmente, las otras profesiones, algunas tienen una especie de pasantía, la cual incluso ni siquiera es obligatoria. La del médico es obligatoria. Pero es decir que ni el odontólogo, ni el psicólogo, ni el bioanalista, estoy hablando solamente del área de la salud, ni el licenciado o licenciada en enfermería, ninguno de esos recursos humanos tienen que hacer pasantía. Y resulta como prerequisito para otorgarle el exequatur. Y uno tiene que remontarse al tiempo en que se instauró esa ley, que fue en 1967, cuando realmente no había servicios de salud por parte de médicos en áreas rurales. Y tuvo realmente su objetivo, su razón de ser en ese momento. Habían escasos médicos, pues había que buscar un mecanismo de llevar médicos a esas áreas y que esas personas que vivían en esas áreas rurales, remotas del país, pues pudieran contar con un médico, aún fuera un médico recién graduado con escasa experiencia. Y los beneficios estuvieron ahí, es decir, se le dio un servicio por mucho tiempo. Pero que resulta que en el tiempo de hoy ya, nosotros no tenemos déficit de médicos, nosotros tenemos un problema de distribución de los médicos. Se están graduando 2.300 médicos por año, promedio. Y entonces el Ministerio de Salud Pública tiene 1.800 plazas, de modo que todos los años se quedan sin recibir la pasantía médica y como consecuencia se da una pasantía que es de ley. Que es de ley. Pero que tú no tienes la posibilidad de obviarla. O sea, de ofrecerla. Que aunque es de ley... No, claro, ese es otro de los problemas. Es decir, por ley le estamos exigiendo a un profesional algo el cual el Estado no puede satisfacer. Exacto. Es decir, y eso trae como consecuencia que muchos de esos, 500, 600, todos los años se quedan sin la pasantía. Es decir, que nosotros por la ley estamos demorando en ese profesional que obtenga su licencia y pueda ejercer la profesión. Entonces, además, también demorándole el que pueda competir y entrar a una residencia para formarse. Entonces, realmente lo que estábamos discutiendo es la pertinencia o no del examen. Y la propuesta que nosotros hacíamos es porque de los que han esgrimido sus argumentos con respecto al examen, lo ven como una forma de mejorar la calidad del profesional. Que es un argumento válido. Discúlpame, es un argumento válido, pero muy pobre. Muy pobre en el siguiente contexto. Señor, ese producto está terminado. Claro. Ese producto ya, mire, si es bueno o si es malo, ya eso está consumado. Entonces, hablar de un examen de competencia, para eso no aplica. Lo que hay que buscar es el modelo, que me interesa que tú lo reproduzcas acá en nuestro programa, de cuál es la fórmula que tú entiendes, porque a decir verdad, la posición que tú presentaste allí fue muy aplaudida, igual que la de Mauro Canario, que es justo decirlo. Claro. Pero ¿cuál es el modelo que tú señalas que debe tener si se procura corregir el problema en su esencia? Pues fíjense, como muy bien tú señalas, es decir, nosotros vamos a aplicar un examen para medir capacidades, no voy a hablar competencia, capacidades, en un médico que ya se graduó, que el médico tiene el título. En una institución autorizada. Óyeme, no, exacto. Es decir, para tú formarte como médico, tú tienes que reunir una serie de requisitos, de aprobar todo un pensum. Óyeme, es decir, toda esa materia, la cual tienen cada una sus exámenes. ¿Durante qué tiempo, doctor? Óyeme, 5, 6, 7 años, depende de la universidad.
Entonces, al final que usted termina, que ya cumplió con todos esos requisitos, que la universidad le otorgó un título, entonces le vamos a dar un examen a ese profesional para ver si realmente él califica o no. Y el que no califique, ¿qué pasa? Y fíjate que ayer se habló de que es un populismo. Óyeme, no es populismo, es una realidad. Tú te imaginas que una gente que después... Sujeta a demanda incluso, pero porque claro, ya yo cumplí. Pero yo cumplí con los requisitos que tanto la MESI, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como la universidad tienen esos requisitos. Yo lo cumplí y ya yo tengo un título como médico. Entonces resulta que usted me va a dar a mí un examen para ver si yo lo apruebo y eso es lo que va a medir si yo tengo competencia o no tengo competencia. Es que, eso es discriminación. óyeme, pero no es discriminación, es que Una vamos, violación. óyeme, Es la palabra, porque ha venido por el tema de el nivel de médicos que se han reprobado en el examen para poder accesar a una especialidad, a formarse como especialista. Esos son tiempos diferentes y cosas diferentes. El médico que se reprueba en ese examen tiene ese cuatro y puede ejercer como médico general. Y que lo pero coge en este caso, usted está condenando a ese médico a que si se reprueba ese examen, después que terminó su formación, ¿qué va a hacer ese individuo? Esperar de que otra vez para cuando él pueda coger el examen. Entonces, nosotros decimos que la cura llega tarde. Si nosotros, y fue muy penosa para mí, muy penosa el argumento de, lamentablemente, mi querida y adorada profesora de generaciones, doña Amada Ligia de Cardona, viuda Cardona, porque ella dijo que ese es un mecanismo para mejorar la calidad de las universidades, es decir, que la gente, producto de que de tal universidad se reprueban tanto, ellos están obligados a mejorar su calidad. Óigame, mi hermano, no, porque precisamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el que tiene que velar porque las universidades tengan las capacidades y competencias para formar adecuadamente. No es cuando termine, no puede darse lo que se dio en educación. ¿Qué ocurrió? Que una cantidad enorme de personas que aspiraban a ser profesores en el área de educación básica, tomaron el examen y el 67% se reprobó. Y posterior a eso, entonces sale un informe precisamente de la MESI, donde dice que el 50% de las universidades que forman profesores no tienen la competencia para hacerlo. ¿Y qué ha hecho la MESI? La MESI no ha hecho nada. Usted me está dando a mí un informe de que usted tenía conocimiento de eso y qué tipo de intervención ha hecho en esa universidad para que realmente, cuántas se han cerrado, cuántas están en un plan de mejora. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para caer, la propuesta que nosotros hicimos es que el médico tiene dos etapas. El estudiante de medicina tiene una primera etapa, que son los primeros 2 años y medio, 3 años, que es donde se dan las materias básicas, donde se da la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, en fin, digamos, donde se dan los conocimientos básicos para poder interpretar los mecanismos fisiopatológicos de cada una de las enfermedades. Y resulta que esa parte es muy deficiente. Muchos de nuestros médicos formados tienen deficiencia porque el que está estudiando medicina lo que quiere es entrar a estudiar enfermedades, pero para usted entenderla tiene que conocer lo que es lo normal en el cuerpo, cuál es la estructura, cuál es su funcionamiento, cómo funciona cuando está bien. Las ciencias básicas son cruciales, son cruciales a la hora de usted como futuro facultativo del área de la salud, usted entender cómo es que una persona que tiene un tumor en el lado derecho de su cerebro se manifiesta en la parte izquierda de su cuerpo, usted tiene que tener los elementos anatómicos y fisiológicos, bioquímicos. ¿Cómo es posible que el paciente esquizofrénico tiene un déficit de una sustancia cerebral? Eso tiene obligatoriamente que tener una buena base, y creo que alguien lo decía en su ponencia, para tú poder hacer un edificio emblemático, grande, robusto, tú tienes que tener una buena zapata. Y las ciencias básicas son la parte crucial del proceso de formación de cualquier profesión, máxime de las ciencias médicas. Pero ese proceso tiene que ser bien llevado y evaluado de manera homogénea a nivel nacional. Y si usted entonces ya tiene satisfecha esa parte básica y usted cumple con esos requisitos, entonces usted debe pasar al nivel clínico,
donde ya usted tendrá la mayor facilidad de entender ese proceso y al final entonces esa evaluación, pero estamos totalmente Es lo de que se acuerdo. llama premédica, ¿no? Entonces, No, la premédica es antes de entrar a la carrera, Ok. a dar las anatomías. óyeme, entonces la propuesta es que cuando se termine la parte básica, como parte de la formación intra universitaria Sí, sí, todavía, sí. se le dé el primer examen, ese examen para evaluar de manera integral los conocimientos de ese estudiante de medicina con respecto a la básica. El que no pase ahí, pues tiene dos opciones: o prepararse para coger el examen de una vez, o puede derivarse hacia otra A carrera, otra disciplina. que puede ser odontología, que puede ser bioanálisis, en fin. Pero usted no lo está frustrando, y si esa persona realmente no da para ser médico, usted lo ataja allá abajo. Él mismo se descarta. Él mismo se descarta. Luego, el que pasó eso pasa a la parte clínica. Entonces, bueno, ahí dura 3 años, 2 años y medio, viendo todas las enfermedades, los mecanismos fisiopatológicos, en fin. Entonces, antes de entrar al internado, el internado es el año rotatorio para consolidar conocimiento en la práctica de ese médico que ha cumplido con la parte básica y con la parte clínica. Es decir, el prerequisito para entrar al internado es haber aprobado toda la materia de la carrera. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, ahí le damos el otro examen, antes de entrar al internado, donde vamos a evaluar la parte clínica. Si él no pasa esa parte clínica, no va al internado. Entonces, ya él tiene, él conoce que es parte constitucional de su Exacto, formación, avisado. esos 2 exámenes. Y el que lo aprobó pasa a su internado, hace una rotación por 4 hace áreas su básicas, tesis, se gradúa y se va. hace su tesis, se gradúa, y al graduarse con su título solicita su S4 Y se porque acabó él el está tema. aprobado. Entonces, nosotros hemos complejizado algo, que hemos añadido una serie de cuestiones y ahí metimos el tema de la residencia médica, ahí el tema, entonces, Tenemos un mangú. el examen entonces, simple y llanamente sería, es el mecanismo para obtener el S4 y una ley que derogue la pasantía, punto, más nada. Ahora, el examen para entrar a la residencia médica permanece. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Darle un soporte jurídico legal a lo que es el Consejo Nacional de Residencias Médicas, donde la MESI sea parte del Consejo y donde estén representados las universidades privadas que tienen facultades de medicina. Punto, no hay que complejizar más el asunto, esa es la solución. Y yo pienso, excelente Nelson, y yo pienso que es una falta de responsabilidad de nuestras autoridades, sin proponérselo probablemente, no entendemos. O sea, yo pienso que nuestro amigo, nuestro colega médico diputado, al cual apreciamos bastante, al doctor Mario Hidalgo, tiene una buena intención, pero pienso que es muy desafortunado plantear todo este revuelo, y ya lo penoso de todo esto es que esto ha sido aprobado en primera y en segunda lectura y que lleva al Senado. Pero es una responsabilidad que tienen nuestras autoridades de darle respuesta a esos médicos que ya han cumplido y que usted no puede ahora, después del proceso culminado, venir a hacer una intervención de esa naturaleza, porque la cura que usted va a aplicar será peor que la enfermedad. Y finalmente, felicitamos a la Fundación Democracia y Desarrollo. ¿Por qué razón? Miren, porque en este caso, en la persona de Gustavo Rojas, Eusebio. Un saludo para Gustavo, que siempre nos ve todas las mañanas. El doctor Gustavo Rojas. Gustavo Rojas, el doctor Gustavo Rojas. Doctor Héctor Eusebio. Felicidades, El doctor doctor, Héctor por esa Eusebio, actividad. el doctor Peña Reyes. O sea, todo ese equipo que tiene el capítulo de salud de Funglode, nosotros lo felicitamos. Y ya inclusive, ayer estábamos conversando la próxima jornada que viene relacionado con el trauma, sobre todo lo que hablamos, como el pueblo habla de accidentes. Vamos a hacer un taller, accidentes de tránsito, y ver entonces cómo se impacta. Haciendo un símil, ¿sí?, con el tema del trauma y los accidentes, con el tema del examen único de competencia y su momento de aplicarlo, es como nosotros dejáramos
que los accidentes sigan su agitado curso, Sí. que la gente se muera, para que la gente entienda entonces que tiene que tomar precaución porque se están muriendo mucho. Exacto. Nosotros lo que tenemos que hacer, Excelente ejemplo. nosotros lo que tenemos que hacer es la intervención a nivel universitario. Y esa MESID que ha hecho grandes aportes, entendemos que sí, ha hecho grandes aportes, ha obligado, señores, ustedes saben, aquí habían universidades que fueron escándalos hace 15, 20 años, 25, 30 años, veíamos escándalos en universidades, en escuelas de medicina que existían, y ya eso no se escucha. Ha disminuido, ¿por qué? Porque la MESID ha hecho su labor, ha estado incidiendo, mejorando los programas, pero necesariamente tenemos que tener un modelo que permita que ese estudiante de medicina sepa que él tiene que enfrentarse a un examen de básica, de ciencias básicas, y luego un examen de clínica, y que ya con esa homogeneidad en ese proceso, Sigue el de proceso. forma global, ya ese sujeto que se graduó queda sobreentendido que ha satisfecho el requerimiento. Que tiene las que capacidades tiene para el sistema. ejercicio. Y hay algo que hay que abordar, porque al tema de recursos humanos hay que tirarle una mirada integral. Es decir, el país no tiene capacidad para absorber 2.300 médicos por año. Eso también hay que, entonces eso hay que eso también hay que regularlo. regularlo. ¿Tú sabes cuántos médicos se necesita según dice la OMS? Claro. Alrededor de 15 médicos por cada 10.000 habitantes. Es Sí, así, ¿no? Claro, 1.5. Nosotros ¿no? tenemos alrededor de 20, 22 por cada. O sea, tenemos una sobrepoblación y tenemos una calidad que muchas veces Se es cuestiona. necesario verla porque el cuestionamiento es válido. Entonces Fíjate, ayer salió- hay que hacer, escúchame Nelson, hay que hacer lo más riguroso para tener profesionales que tú sepas que cuando tú vas donde un médico, tú estás yendo donde una persona que tiene el conocimiento básico necesario que requiere el sistema para la atención. Tú sabes que ayer, no sé, salieron unas estadísticas ahí en torno, no sé quién fue que no recuerdo, quién la colocó, el tema de que nosotros tenemos un déficit de médicos porque calcularon solamente los médicos del sector público, es decir, Salud Pública tiene, creo que son Ok. 13.500 médicos empleados. Nombrados, Y sí. para la población hay un déficit. Pero ¿qué ocurre? Porque hay que analizar lo que es el sector salud en la República Dominicana. El 25% de la población recibe servicios del sector privado y usted no está contando esos médicos. Ay, Ve, mamá, cuando usted sí. cuenta esos médicos, entonces usted se da cuenta cuánto están en el sector privado dando sus servicios, a lo cual una parte de la población va, pero cuánto van a la sanidad militar, a los hospitales militares, pero cuánto van a hospitales que son ONG, al Instituto dermatológico, Dermatológico. al Instituto de Cardiología, al Instituto de la Diabetes. Al 2030. ¿Quiénes son los que están trabajando ahí? Son médicos, entonces hay un sesgo en esas estadísticas. Y hay también otro elemento señalado el día de ayer, que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay 18.000 estudiantes de medicina en este momento. Eso es así, y eso es producto. Y eso- UTESA tiene, creo que 8.000 también. Y eso es producto precisamente de que nosotros tenemos la democratización de la educación, es una conquista, señores. O sea, yo soy médico y siempre lo he dicho de manera particular, porque encontré la puerta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo abierta para que yo entrara. Ahora bien, esa puerta debe seguir abierta. La universidad tiene que tener puerta abierta de manera cuasi gratuita, porque a fin de cuentas lo paga el Estado. Sin embargo, Lo pagamos óyeme, nosotros. sí, lo Nosotros, pagamos nosotros, nosotros. el pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa realidad nosotros necesitamos, nosotros particularmente necesitamos tener el nivel de calidad de que ese egresado justifique todos los recursos que se invierten y que necesita y que está aspirando a esa universidad. Porque de lo contrario, entonces Mira, vamos a hacer un servicio cada vez más anémico. Yo creo que todo el mundo debe tener la oportunidad De de entrar a una universidad. Pero hay un Ahora nivel. bien, en la universidad tienen que haber mecanismos que permitan evaluar capacidades. el desarrollo de ese individuo que está ahí. Yo voy ahora, que salí en el 1979 de la UAS, y a lo mejor le encuentro a alún compañero mío que está ahí todavía. Óyeme, mira, pero no, tú lo dices de broma. Pero no, Tú lo yo dices de no broma. estoy diciendo de broma. Yo tuve varios estudiantes, uno de ellos, cuando yo era monitor,
matrícula 67, y cuando se graduó tenía 82 años. Bueno, Óyeme, entonces, esas son cosas que hay que definir. Usted tiene un tiempo para usted entonces, agotar. usted no está dando, si va deficiente, entonces hay que hacer una evaluación, ponerlo, ¿cómo se llama? En prueba académica, ¿qué le llaman? Sí, o sea, usted está en prueba académica. Usted está en prueba académica porque su nivel de las calificaciones, el nivel es muy bajo. Si usted, el semestre que viene, usted tiene que acumular esto, por lo menos lo acumula, lamentablemente tiene que irse, porque no todo el mundo da para ser profesional a ese nivel. Es decir, por eso tenemos que desarrollar lo técnico y eso. Eso es otro punto. Y en ese caso de esa persona con esa matrícula, ¿ejerce medicina? No, Bueno, ¿Y cómo tú vas a ejercer a los Óyeme, 80 años? Si ese- la vida media... Oye bien, es una expresión de un gran esfuerzo de superación de una persona, porque si usted lo analiza de manera individual, sabrá Dios qué dificultades esa persona, porque hay que analizar cada caso de manera individual. Y óyeme, y logró a los 80 años graduarse, óyeme, era un gran esfuerzo de persistencia, de haber luchado con todas las adversidades, pero lamentablemente llegó cuando tenía que coger su rosario ya. Se nos acabó el tiempo, como a mucha gente se le ha acabado el tiempo, estudiando medicina y estudiando esta carrera, pero lo claro está, señores, es que necesitamos esos programas de manera general, unificarlo y poner esos controles que establezcan que el paso de que la salida de ese profesional ya sea una garantía de que ha cumplido con esos candados, con esos seguros. Bueno, señores, Eladio, despide el programa. Será hasta mañana donde tendremos más tiempo, mucho más tiempo para conversar con ustedes mañana viernes. Así que ustedes pasen un excelente día. Y que no se aloquen con el Black Friday. Que a propósito no gaste su dinero, recuérdese que pero Black perdón, Friday hoy es día. simplemente era la venta de esclavos en Estados Unidos. Pero hoy es y los día. comerciantes no han utilizado para eso. Pero hoy es día de Acción de Gracias. También. Hoy es día... ¿Y qué tenemos nosotros que ver con esa No, celebración? pero óyeme, ¿Qué tenemos hoy nosotros es- los hoy es dominicanos un que día- ver con eso? Aquí se celebra eso ya. Óyeme, Pero ¿qué tenemos nosotros que Pero ver no con importa. eso? Cálmate. Hoy día se tiene mucha alerta en Estados Unidos, porque hoy es el día donde más tránsito aéreo, movimiento de personas existe, de todos los días del año. Hoy es el día De acción de de gracias. Acción de Gracias. Bueno, Un día de celébrenlo. mucho San cuidado Giving. para la seguridad norteamericana. Bueno, buenos días. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.